buenas noches, bienvenidos a Desafío 2019 en el último día del gobierno de Mauricio Macri. Mañana es un día histórico, va a asumir la presidencia Alberto Fernández. Por eso nosotros tenemos un programa muy intenso, muy dedicado a todo lo que se viene. Vamos a comenzar con un análisis muy interesante, nos honra con una columna hoy el señor Claudio Martínez. Va a hablar de algo que me parece un enfoque para prestarle mucha atención. El gobierno mañana cambia, ¿no es cierto? Vamos a pasar de un gobierno neoliberal a un gobierno popular. Se va Mauricio Macri, llega Alberto Fernández. Pero ¿qué pasa en las provincias? Alberto ha prometido que este gobierno sea además muy federal. El cambio que se da a nivel nacional también se produce a nivel provincial. Bueno, lo va a contar enseguida Claudio Martínez. Y por supuesto, ¿qué era viene? ¿De dónde vamos? ¿De dónde estamos ahora? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuáles son los desafíos más complicados que va a tener que asumir Alberto Fernández y cómo va a encarar esos desafíos? Tenemos dos sociólogos prestigiosos que nos van a ayudar a pensar un poquito qué es lo que viene después de lo que dejó el gobierno de Mauricio Macri. Luego, 4 años de Macri, un pequeño informe, pero que va a mostrar mucho de lo que pasó durante el gobierno que ya termina. Y después, hoy anunció Axel Kicillof su gabinete. El gabinete de Axel, con todo lo que implica la provincia de Buenos Aires, la provincia más complicada, ahí también hay desafíos. ¿Dónde tiene que meterse Axel con pie de plomo? ¿Dónde puede ir con el cuchillo entre los dientes? ¿O dónde va a tener que ir a luchar fuertemente para mejorar la situación de todos los bonaerenses? Terminamos el programa con alguien que le va a poner una cara o varias caritas a esos números tremendos que nos dio la semana pasada el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Es un cura en opción por los pobres. Félix Gibb va a estar con nosotros poniéndole cara a la pobreza y a la miseria que deja Mauricio Macri. Empezamos ya mismo. Bueno, de Messi 10 más a Alberto y más 24. Bueno, el señor Claudio Martínez, bienvenido. Claudio. Gracias, Pablo. Buenas noches. Bueno, Alberto más 24. Esperemos que le vaya mejor a Messi más 10, que gane por lo menos algunas finales. Pero bueno, ese es otro tema, no vamos a entrar en el deporte. Cuando decimos Alberto más 24, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de una promesa de campaña que hizo el presidente, el inminente presidente Alberto Fernández, de cara a los gobernadores, proponiéndoles todo el tiempo que este país va a ser gobernado por un presidente y 24 gobernadores, los propios, los ajenos, los independientes, todos. Bueno, este es el cambio que propone Alberto. Vos decías, mañana es un día de grandes cambios. Se termina un ciclo neoliberal, el tercero, podemos decir, de la historia reciente argentina. Sí. Sí, empieza un gobierno de corte popular, empieza un gobierno que se propone esto, gobernar con los gobernadores de las 24 provincias. Pero nosotros tratamos de ver cómo va a quedar el mapa del poder. Vos sabés que después de la elección del 27 de octubre hubo un mapa que, yo digo el mapa bostero, vamos a ver el mapa bostero, que es el mapa de la Argentina partida en medio, sí. El mapa ese. El mapa que decía, bueno, en los lugares que están pintados de azul ganó Alberto, en los lugares pintados de amarillo ganó Macri, que es básicamente el cordón, digamos, sojero, la pampa húmeda, la zona más rica del país, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, las únicas provincias en las que ganó Juntos por el Cambio, el resto del país, el Frente de Todos. Pero bueno, esto es un modo de ver el mapa del poder. Hay otros mapas, obviamente está el mapa clásico, de decir, bueno, esta provincia es peronista, esta provincia es de Cambiemos, esta provincia es independiente, etcétera. Lo vamos a saltar. Te voy a proponer un mapa que tiene que ver con esta idea del cambio, el cambio que se avecina, el cambio para el que faltan muy poquitas horas para que de algún modo se efectivice, que es el mapa que marca los cambios y las continuidades. Alberto propone claramente un cambio, el cambio del ciclo neoliberal por el ciclo popular, pero vamos a ver qué pasa en las provincias. Claro, ¿cuánto acompañamiento hay? ¿Cuánto acompañamiento hay? ¿Cuánto acompañamiento hay si es verdad que hay un cambio verdaderamente? Entonces decidimos ir contándote de sur a norte qué es lo que pasa en cada provincia y pintar de rojo donde hay un cambio y pintar de verde donde hay continuidad. Empezamos por Tierra del Fuego, voy a ir rápido porque son 24 y si no vamos a estar toda la noche.
Se va Roxana Bertone, entra Gustavo Melella. Hay un cierto acompañamiento dentro del espacio popular, etcétera, pero lo vamos a marcar en rojo porque es un cambio. Claro. Nos vamos a la próxima, nos vamos a Santa Cruz. Es la próxima placa y ahí tenés continuidad. Sigue Alicia Kirchner, renovó su mandato. Nos vamos ahora a la provincia de Chubut. ¿Qué pasa en Chubut? Vamos a la próxima placa y tenemos a Mariano Arcioni, el intendente, el gobernador de Chubut, que heredó de algún modo la gobernación de Das Neves. Claro. Y que selló su continuidad en las elecciones que se desarrollan este año. Una provincia convulsionada si las hay, ¿no? Está de verde, o sea, continúa. Sigue todo. El mismo. Vamos a Río Negro. Hay una continuidad, sigue en verde, o sea, hay un cambio, pero dentro del mismo signo político. Se va Alberto Beretilnec, pero asume quien fue ministra de su gobierno, Arabela Carreras, dentro del mismo espacio político. Claro. Seguimos avanzando, o sea, se sigue pintando de verde, que es el mapa de la continuidad. Sigue en Neuquén Omar Gutiérrez, el gobernador del Movimiento Popular Neuquino, o sea, se pronuncia la tendencia de la continuidad. Nos vamos a ir ahora más arriba, vamos a La Pampa, ¿sí? En La Pampa se va Carlos Berna y entra Sergio Siloto, mismo espacio político, continuidad. ¿Podemos seguir, amigos? Vamos a seguir, entonces, con la próxima cambio, provincia. ¿no? En las provincias. Hay poco cambio. Hay poco Sí, cambio. mirá en San Luis. Alberto Rodríguez Sá. Continúa un nuevo mandato del gobernador de San Luis. Hay algo interesante en San Luis. Rodríguez Sá dice que es el último y que ahora vienen los chicos. Y que su ruptura con el hermano tiene que ver con eso. Bueno. Buenos Aires, acá vuelve el rojo. Acá hay un cambio dramático, un cambio bien claro. Se va María Eugenia Vidal y entra Axel Kicillof. Un cambio trascendente para el cambio nacional que quiere imponer Alberto Fernández. Pero en la capital federal hay continuidad. Nada cambia. Lo pintamos de verde. Vamos a seguir mirando el mapa rojo y verde, el rojo del cambio y el verde de la continuidad. Nos vamos a Santa Fe, otra provincia trascendente, importante, que recupera el peronismo. Miguel Lischig, del Partido Socialista, deja la gobernación, y Omar Perotti, del justicialismo. Este del cambio peronismo. también se va a notar, ¿eh? Este cambio fuerte. es un cambio muy importante. Sí. Pero en Córdoba, Schiaretti, continuidad, un proyecto político que arrancó en 1999 con José Manuel de la Sota, y que continúa hoy, más de 20 años después, con Juan Schiaretti. Con mucho éxito, además. Sí. Seguimos pintando el país bastante de verde. En Entre Ríos, Gustavo Bordet reeligió, sigue siendo el gobernador de esta provincia mesopotámica con una amplia mayoría. Seguimos avanzando en el mapa que nos marca cambio o continuidad. Mendoza dentro del mismo mapa político. Vos la pintarías de amarillo porque quedó en Cambiemos, pero en nuestro mapa de colores de Es continuidad verde. y cambio es verde. Es bien verde. Cornejo, reemplazado por Rodolfo Suárez, una provincia muy particular porque igual que Santa Fe no tiene reelección, Sí. pero dentro del mismo espacio político hay continuidad de políticas, en este caso entre dos radicales que van a seguir gobernando la provincia. Seguimos hacia el norte, Sergio Uñac, La en provincia de San Juan no cambia nada. no tampoco. cambia nada. No. Seguimos, Gobernador sigue el joven que gobernador, un religió. gobernador muy exitoso, muy Sí, tenido sí. en cuenta por el presidente Alberto Fernández. Volvemos a la Mesopotamia. Gustavo Valdés, también aliado con Cambiemos, en realidad no tuvo elección este año porque es una provincia que como tuvo una intervención federal, tiene Sí, está un calendario... descontinuado. Bueno, pero Corrientes va verde. Corrientes va verde, lo mismo va a pasar con la tercera provincia mesopotámica, donde hay un partido que es un movimiento provincial muy ligado al justicialismo, que arrancó con Rovira hace muchos años y que va teniendo continuidad dentro de lo mismo. Se va a Pasalagua, entra Herrera Aguad. Continuamos todavía en el Misiones va Nega, verde, entonces. en el Chaco. Acá uno podría decir, bueno, Pepo y Capitanich no es lo mismo, pero bueno, no es lo mismo, estuvieron peleados, fueron a una interna, Sí. pero finalmente es el peronismo. Bueno, Pepo el peronismo. estaba de vice, el hermano de Capitanich. Exactamente, o sea que acá podemos pintarlo de verde porque hay continuidad. Lo mismo si vamos un poquito más al norte y nos vamos a Formosa, donde la continuidad tiene ya... O sea, ya una larga son continuidad. palabras mayores. Silvio Fran gobierna, otra gobierna la categoría de provincia desde continuidad. hace muchísimos años, así que 24 años en la provincia de Formosa y serán 28 seguramente. Santiago del Estero, Gerardo Zamora, también un radical que se acercó al justicialismo en la era
de Néstor Kirchner y que continúa él o la mujer gobernando la provincia y cerca de los Kirchner también. Y cerca de los Kirchner también. O sea que acá lo volvemos a pintar de verde. Tucumán continúa Mansur, sí, que reemplazó al Perovich en el 2015 y que ahora se consolida nuevamente como gobernador de la provincia. Seguimos en zona, nos vamos ahora a La Rioja, donde hubo un cambio, pero dentro de un mismo signo político. Se va Casas y entra Quintela. Digamos, dentro del peronismo, dentro del Frente de Todos, continúa gobernando la provincia, que siempre ha sido gobernada por el peronismo desde el año 1983. Sí, sí. Lo mismo, de algún modo, sucede con Catamarca, donde hay un cambio, pero con continuidad. Sale Lucía Corpacci, una gobernadora que estuvo al frente del Ejecutivo durante 8 años, y entra Raúl Jalil, los dos muy próximos a Alberto Fernández. Nos vamos allá, las dos últimas provincias. Téngame paciencia porque ya termino. Salta, acá hay un cambio. Acá esta provincia debería estar pintada de rojo. ¿Sí, vos crees? Está pintada de rojo, hay un cambio, ¿sí? Porque sale Urtubey y entra alguien de un signo político. Gustavo Sáenz, cercano a Sergio Massa. Exactamente, exactamente. Y por último, la provincia de Jujuy, ¿sí? Que hay continuidad porque continúa Gerardo Morales. Sean buenos y denme la posibilidad de pintar de rojo a Salta, que fue un error en la placa. Pero ahora sí te pido, Santi, si me mostrás el mapa entero. Qué fuerte, ¿eh? Y vos fíjate, lo verde es continuidad y lo rojo es cambio. Qué poco cambio hay. Sí. 4 provincias, si sumamos la de Salta, o sea, 4 de 24. Todo lo verde, de alguna manera, gobernó durante la era Macri, que va a cambiar. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Esto es necesariamente malo o es necesariamente bueno? Bueno, tiene cosas buenas y cosas malas. Yo me los listé un poquito. ¿Qué tiene de bueno? Bueno, en general son gobernantes o espacios políticos con experiencia. Y esto es bueno para Alberto Fernández si es que es verdad que va a gobernar con estas 24 personas. O sea, se va a poder apoyar en esa experiencia que es experiencia en el poder, experiencia de negociación y de conocimiento de los problemas de cada provincia. Otro aspecto positivo es que la mayoría de ellos, cuando gobernó sus espacios políticos, la pasaron mal. Y van a tener ganas de pasarla un poco mejor. La pasaron mal con Macri. Sí, claro. Como buena parte, como te diría el 90 o el 95% de los argentinos, la hemos pasado mal durante el gobierno de Macri. Más allá que hayamos votado o no a Alberto Fernández o a Macri o a Juntos por el Cambio, etcétera. Esos serían dos aspectos positivos. ¿Cuáles podrían ser los aspectos negativos? Bueno, el poder suele ser cómodo. El poder suele representar algo así como el status quo, y en general el que está en el poder está cómodo y no le gusta mucho la palabra cambio. Esto de ¿qué me vas a cambiar? Si claro, yo hace un tiempo ya que estoy gobernando mi provincia, ese podría ser un aspecto que le cueste a Alberto Fernández llevarlos hacia una propuesta de cambio. Y por último te diría que además de esa comodidad, buena parte de esta gente son resilientes. O sea, esta gente le va a poder contar a sus nietos que sobrevivió a 4 años de Macri. ¿Qué cosa peor les puede pasar? Entonces, el modo que miran ese cambio y ese futuro puede llegar a ser escéptico. Es una descripción de lo que puede empezar a pasar mañana. ¿Qué va a pasar? Bueno, Alberto Fernández va a tener la durísima tarea a partir de mañana de trabajar con esta gente, de negociar, de impulsar cambios, pero también de mediar en conflictos, porque bueno, gobernar es eso, es ir resolviendo conflictos. Totalmente. Pero tal vez el foco esta vez esté puesto más en la gente que en otro lado, ¿no? Esa va a ser la gran diferencia. De eso vamos a hablar ahora. Gracias, Claudio, ¿eh? Un placer. Justamente de lo que viene, del gran cambio de un gobierno de Macri a un gobierno de Alberto Fernández. Ya mismo. Bueno, ¿qué significa este cambio de era? ¿Cuáles son los desafíos más difíciles que va a tener que enfrentar Alberto Fernández a partir del día de mañana? Dora Barranco, bienvenida, ¿eh? Muchas gracias. Alberto Quevedo, bienvenido. ¿Qué tal? Dora, ¿en qué vamos a notar que a partir de mañana es un nuevo, se está pariendo una nueva era? Bueno, de inmediato en una discursividad completamente diferente, obvio. El léxico, el estilo,
yo diría, la contundencia, la convicción va a ser evidente. Es decir, va a haber mensajes que van a tener un sentido absolutamente contrario ¿Qué a palabra vamos a escuchar que hemos olvidado durante estos 4 igualdad, años? por ejemplo, equidad, distribución. Estas son palabras que van a venir siempre a tono. Y yo creo que, bueno, está clarísima la preocupación dominante que tiene en este momento, bueno, tanto Alberto como Cristina. La preocupación dominante es el eje pobreza-indigencia, ¿no? Que esto creo que es arrollador como problema. Representa además una situación que evidentemente tiene un quebranto enorme. Hay que pensar realmente en la fractura que ha producido muchísimos hogares y el significado agregado de disminuir la dignidad, ¿no? Porque no es solo la hambruna, no es solo comer salteado, ahí hay un quiebre de la dignidad muy profundo. Y lamentablemente debemos percibir que el presidente se va sin la menor conmoción, sin la menor sensibilidad, por ningún poro, ¿no? Hay algo sincero respecto de esta situación que deriva exclusivamente de su gobernanza. No sé si usted vio el video, faltando 10 días para entregar el poder, Macri bailaba y cantaba en una fiesta como privada. si fuera la fiesta de casamiento Sí, de él. yo creo que ahí hay algo que, en fin, no me animo a decir porque no quiero irrumpir en áreas que no conozco respecto de psicologías profundas. Esto es lo que quiero decir. Pero llama mucho la atención ese desatino final, esa falta de austeridad completa, ese estado... ¿No faltó pudor también? Un poco? Sí, pero ahí hay algo también de orden moral, ¿no? Digamos, profundamente ético. Hay una lesión, yo creo que determina claramente en ese punto esta instalación que tenemos a partir de mañana, ¿no? ¿Cómo ve usted, Alberto, esto que estamos hablando? Bueno, me gustó la palabra pudor, porque creo que Macri se retira con 3 acciones comunicacionales. La primera fue esa cadena nacional rompiendo su propia regla y haciendo un discurso de 40 minutos totalmente alejado de la realidad y sin el pudor de que esa noche conocimos además los datos de pobreza que él conocía, que él sabía, que es del 40% en la Argentina y que sobre todo golpea a los jóvenes. Eso merecería un poco de pudor y de autocrítica, diría yo, ¿no? ¿Era ilusorio pensar que él podía llegar a pedir disculpas por el resultado de su gobierno? No disculpas, yo no creo que Macri tiene ni siquiera la personalidad de reconocer ese terremoto económico que produjo en la Argentina, que además para mí sigue siendo un plan ejecutado y que tiene los beneficiarios que son los empresarios amigos, que es el poder financiero, que es haber cumplido con objetivos de la Embajada de los Estados Unidos. Es decir, no creo que todo haya sido pérdida para Macri, pero tiene el pudor, significa haber destrozado muy buena parte del lazo social en la Argentina. Como decía Dora, perder el trabajo es perder muchas otras cosas que un ingreso, es perder una pertenencia, una identidad, volver a la casa con orgullo y ver a los hijos y ver a la familia, y han perdido miles y miles de hombres y mujeres, han perdido trabajo, y eso merece pudor de parte del presidente. Pero la otra cuestión de él es que hace una segunda pieza comunicacional, que es esto que se distribuyó en las redes, absolutamente personalista, mirándose al espejo y mirando su vida privada y sus cuestiones privadas. Contando cosas que a nadie le importan, que nada ¿no? tienen que ver con su gestión de relación gobierno. con el padre, ¿qué me importa a mí que Exactamente. me tuve que bancar este desastre económico? Y son 4 años que merecen otro tipo de reflexión. Si él tuviera realmente esa sensibilidad social, al menos se hubiera acercado como gesto político a la gente que realmente está en una situación muy desesperante. Y la última cuestión que le quiero sumar a lo que decía Dora es, yo creo que la retirada de Macri deja una enorme tarea económica, pero también deja una enorme tarea de reconstrucción social, del tejido social, y una enorme tarea de reconstrucción institucional.
tenemos que reconocer que en estos 4 años ha habido una enorme pérdida, por ejemplo, de confianza en los jueces. Y un país que quiere reconstruir esa institucionalidad tiene que empezar a decirle al ciudadano que tiene que tener confianza en la justicia. Macri tuvo, a mi gusto, el muy poco tino de haber dicho en su discurso de cadena nacional que había mejorado la calidad de la justicia porque había puesto a la gente, al hombre común de la calle, más próximo de la justicia. Si hay algo claro que ocurre hoy, es la falta de asistencia que tiene la gente respecto del Poder Judicial. Digo esto para decir que hay temas institucionales que son realmente graves, ¿no? Clarísimo. Dora, se va una era en donde el objetivo era el beneficio individual a una era en donde la salvación, como dicen algunos, no es individual, sino es colectiva, es entre todos. Yo lo veía recién con los chicos y chicas que ya están saltando ahí en la plaza. La verdad que es una locura, ¿no? Es impresionante, es emocionante, y la gente se abraza, y hay una sensación también en redes sociales de que es de a muchos, ¿no? De a grupos. ¿Hay Sí, algo de eso? Sí, claro que sí, claro que ahí sí. están las Hay imágenes. algo de, yo diría, de recuperación de un nosotros, nosotres. Hay mucho de recuperación. Yo insisto en algo. Nuestro país estuvo al borde de una circunstancia gravísima, de puebladas que en nuestra tradición y en la tradición latinoamericana rinden muertos. Pensemos la situación de Chile, pensemos Bolivia, en fin, Ecuador, Ahí los Colombia. intendentes hicieron un trabajo tremendo. Sí, para y yo creo sostener que se y que no pase sostuvo gracias a la expectativa de una recuperación, en fin, gracias a la unidad que promovió el peronismo. Debemos agradecer. Yo creo que hay gente que todavía tiene que reflexionar mucho acerca... ¿Quiénes? Mucha gente, porque es bastante doloroso que hay gente que ha sido muy afectada, no la gente que tiene una ubicación social, que estuvo tal vez cerca de los beneficios, tal como señalaba Beto. Acá hay beneficiados directos, casi en orden clánico. Yo siempre he dicho, lo digo, que en realidad aquí sí, esto está dentro de la estera de lo que serían los dispositivos neoliberales mundiales y demás, pero en la Argentina hubo sobre todo la ejecución absolutamente desaforada de un plan de negocios. Un plan de negocios. Yo creo que esta es la marca de esta Ahora, pero circunstancia. entonces yo le pregunto, ¿no? Porque yo creo lo mismo, pero Alberto, ¿por qué hay gente a la cual con Macri le fue horrible, le fue pésimo? Por supuesto, no hay gente acomodada que no va a tener problemas para comer, ¿no es cierto? Como otros enormes sectores de la sociedad. Pero aún yéndole muy mal, te dice, no, pero cualquier cosa antes de que vuelva Cristina, antes de que vuelva el peronismo, antes de que vuelva Fernández y demás. Bueno, eso se ¿Cómo se tejió explica durante eso? varios años, ¿no? Durante unos cuantos años antes de que Cristina dejara su gobierno, se tejió muy cotidianamente en una cobertura de medios de comunicación hegemónicos que realmente desataron algo que no es único de la Argentina, pero que es muy importante en la Argentina, que son políticas del odio. Es decir, Es la construcción de un odio. la construcción a de un odio sector. social a un sector y decir, ahí está todo el mal, Claro. ahí están depositados todos sus problemas en que esta gente es la que gobierna y además sin mucha contenidos racionales en este sentido, en que las explicaciones eran muy sencillas, porque una cosa que surge Todo muy mucho, básico, sí. muy básico, todas las explicaciones que se daban en la plaza justamente en esta despedida a Macri. No, que fue impresionante lo que se hablaba ahí. Era muy interesante el rol que hicieron algunos medios como C50, porque no muchos lo hicieron, que es ir y preguntar, hablar, Crónica lo hizo también, en fin, medios que fueron a hablar con la gente y a preguntar a la gente. Bueno, esos medios lo que recogían era el odio, porque no había reivindicación de medidas, no había reivindicación de gobierno, no había ni siquiera algo de afecto o carisma hacia Macri. No. Había, No, eso es lo notable. había rechazo. Sí. Y eso Lo- me parece que le hace mucho daño a la Argentina. Y recupero lo que dice Dora. En América Latina, en estos últimos meses, hemos vivido escenas muy dramáticas de sociedades que no han sabido canalizar lo que es el deterioro que le produjo la economía a los más vastos sectores populares y el daño que le hace eso a las familias y a la vida cotidiana de las personas. ¿Y cómo termina eso? Con un estallido, con la gente en la calle. Chile tal vez Muertos. sea el ejemplo, y muertos, ¿no? El ejemplo más fuerte. Argentina tuvo
la virtud de un sistema político y del peronismo efectivamente una vez más, porque en el 2001-2002 también fue esa reconstrucción, que dijo, la respuesta tiene que venir por la política y no por la violencia, la respuesta tiene que venir por lo institucional. Totalmente. Y eso fue muy importante en esto. Ahora, quiero saber si detrás de Macri, por ahí de Marcos Peña, que pensaba más que Macri, ¿no es cierto? Se supone, ¿no? Para el desastre, ¿no? Y de todos modos, eso está claro. ¿Había una cultura que ellos querían imponer o era un gran vacío? Lo que No, había yo creo detrás? que lo de la cultura, había como algo sintagmático, perdón por el A ver, no, tremendo. explíquenos eso. No, porque no, a nosotros había no, como se nos una escapa esa construcción, palabra, ¿eh? había ciertas construcciones lexicales, económicas, ¿eh? Yo voy a recordar que los 3 lexemas con que se inauguraron era pobreza cero, Exacto. unión de los argentinos y lucha contra el narcotráfico. Ahí están las 3. Eso era su sistema, ¿no? Y había como ¿Usted dice que eso es poco? yo lo que digo que tenía no tenía un vacío Es la tremendo, nada misma. tenía la articulación de una propia necedad, ¿eh? La necedad, bueno, eso fue instruido, evidentemente que hubo buenas usinas comunicacionales. Ah, bueno, sí, pagaron, no sé, Sí, sí. mucho se pagó, ¿eh? Y la verdad es que debemos reconocer, hay gente del siglo pasado, como una, que le cuesta un poco, que mitiga bastante la idea de que, bueno, que la comunicación, pero no es así. Hoy sabemos perfectamente que hay una urdimbre comunicacional que tiene efectos y que tiene efectos, como decía Beto, ¿no? En un sentido tan inculcador que la gente vota y se identifica contra lo que le hace mal. ¿Eh? Le hace mal, pero tiene esa identidad. Y Algo- lamentablemente, lo estamos viendo hoy, eso ya comenzó sin que Alberto Fernández haya asumido la presidencia. Así es. Sí, los Ya ataques comenzó. a Alberto Fernández Yo los he visto en chats, han y demás, comenzado. Ya comenzaron. leyendas, memes, cosas ya hablando del horror de los ministros elegidos y insultando, una cosa de loco. Bueno, una de las virtudes que tuvo Alberto Fernández fue efectivamente no anunciar el gabinete, porque si no todo lo que iba a lograr era el desgaste de su propio gabinete sin haber asumido. Sí, es así más, con el presidente Macri, que hasta esta noche sigue su presidencia, con el presidente Macri tratándolo a Alberto Fernández como el presidente de la Nación y desentendiéndose de las acciones del gobierno a partir de agosto, ¿no? Una cosita para mí importante, esa construcción que hicieron los medios y los sectores opositores en demonizando a Cristina, bueno, a los movimientos populares, a todo lo que ya sabemos. ¿Vuelve sobre lo mismo lo que va a pasar ahora con los medios opositores o va a haber construcciones Bueno, nuevas? hay que ver. Yo creo que ahí hay siempre... A ver, en materia de medios hay que saber claramente que pueden incurrir en, digamos, en otras vías, depende de cómo están los intereses. Esto es así. Sí. Me refiero Están a los... sujetos al cambio. Los dueños de los medios son los dueños de los medios y no confundirlos jamás con quienes trabajan en los medios, Sí, sí, ¿no? Entonces yo ya estoy un poco preparada para sintonías menos apegadas a lo canónico anterior, puede haber escenas más resbaladizas, depende de muchas cuestiones. Es cierto que poca gente también se acuerda de que hubo medios que fueron muy hostigados y demás. Perseguidos. Bueno, aquí estamos en uno, Sí. pero digo, ha habido maniobras extorsivas graves sobre algunos dueños de algún medio, ¿no? Pero Sí, bueno, encarcelamiento, claro, ni más en fin, lejos, yo sí. creo que vamos a tener escenas disímiles. Bueno, Pero veremos. tenemos escenas disímiles, veamos. Sí, que no se veamos, repita la historia, por lo veamos menos. cómo se acomodan. Pero una cosa interesante que va a ocurrir es sobre todo el caso de Alessio, que está oficiando como una especie de botón de muestra. Mañana sigue a las 4 de la tarde, le avisamos a la gente. Mañana sigue la declaración de Marcelo D'Alessio en Dolores a las 4 de la tarde y declaró prácticamente 10 horas. Muy importante para conocer la complicidad de 3 poderes, ¿no? El poder de los medios de comunicación, el poder judicial y el poder de los servicios de inteligencia. Esos 3 poderes atados, me parece que nos merecemos conocer esa historia a fondo totalmente. y ver las complicidades que hay ahí, porque si queremos no repetir esa historia, tenemos que saber qué fue lo que pasó. Sin duda. Los dos son brillantes, ha sido una mesa espectacular. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas Un gracias. gran gusto, un gran Gracias. gusto, de verdad. Bueno, y quédense con nosotros para ver este informe cortito
pero contundente sobre los 4 años de Macri. ¿Qué vamos a ver, Claudio? Bueno, mira, vamos a poner en números todo lo que estuviste hablando con Dora y con Beto durante los últimos 15 o 20 minutos. O sea, vamos a poner en números la presidencia de Macri. Esto es algo que inauguramos el año pasado con Sloto, se llamó Macri 3 años, ahora opera de balance final, porque es Macri 4 años. Tomamos fundamentalmente... Balance y cierre. Balance y cierre, sí, balance y cierre. Tomamos fundamentalmente indicadores económicos, pero también hay otras cosas interesantes para analizar desde la perspectiva y desde lo inapelable que son los números, que son en su gran mayoría números del INDEC, qué ha sido de la presidencia de Mauricio Macri, al que le quedan solo unas poquitas horas en el gobierno nacional. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. 126.230.400 segundos, 2.103.840 minutos, 35.064 horas, 1.461 días, 208 semanas, 48 meses, 4 años, 117.000 millones blanqueados, 30 sociedades offshore, 500 millones autopista de la familia, 300% peajes en accesos a Buenos Aires, 1000%, peajes en rutas nacionales, 3 presidentes del Banco Central, 3 ministros de Economía, 100 años de deuda, 550%, dólar, 200%, inflación, 11%, desocupación, 86%, tasa récord Banco Central, 88.000 millones, fuga de capitales, 35%, caída del PBI per cápita en dólares, 280.000 millones, deuda externa, 48.000 millones, pago de intereses, 57%, capacidad instalada en la industria, 15%, caída de la producción industrial, 20.000, pymes cerradas, 4.500, periodistas despedidos, satélite discontinuado, 2, centrales atómicas suspendidas, 300%, nafta super, 3.500%, electricidad, 1.600%, gas, 600%, boleto de colectivo, 700%, pasaje de tren, 670%, harina, 20%, caída del salario, 18%, caída de las jubilaciones, 4 millones, nuevos pobres, 50%, niños en la pobreza. Macri, 4 años. Bueno, qué difícil, ¿no? Con ese país. Y ahora vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires. Algunos dicen una provincia inviable, no recibe lo que merece recibir. Tiene que atender no solo la pobreza propia de Buenos Aires, sino la de otras provincias con las migraciones que hay. Es una provincia muy, muy difícil. Está llena de desafíos. Bueno, ¿cuáles son exactamente? Se lo vamos a preguntar a ellos. Está Alcira Argumedo con nosotros. Bienvenida, Alcira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Santiago Aragón, bienvenido. Buenas noches. Gabriel Kessler, bienvenidos. Bueno, ¿cómo haces para, manejar una provincia que depende 100% de lo que pase a nivel nacional? Estás al lado, además, de la nación, de donde se comanda la nación, y bueno, a veces no tienen todos los recursos los gobernadores. Además que la provincia de Buenos Aires es un país, porque vos fíjate, mirá las proporciones. Sí. Es más grande que Uruguay y tiene 3 o 4 veces la población de Uruguay. Es casi como Chile, digamos, en términos de población y de territorio. Y además tiene las diferencias sociales más grandes. Están ahí la mayor parte de los más enriquecidos del país y la mayor parte de los más empobrecidos. Sí, lo vemos el contraste de countries y villas de emergencia, ¿no? Exacto, tenés una gran heterogeneidad productiva y yo creo que dentro de la necesidad de recuperar los sectores productivos, que bueno, que se va a dar en el marco de una política nacional, la clave de la Argentina es la crisis educativa. Acá hay que poner todo el énfasis porque en estos momentos tenés que la mitad de nuestros chicos y jóvenes de 14 a 18 años y los más grandes no han ingresado o han desertado de la escuela secundaria. Y de los que están en la escuela secundaria, la mitad
tienen dificultades a los 15 años de interpretación de textos o de resolución de ejercicios matemáticos relativamente sencillos. Esto quiere decir que si no haces una política educativa de recuperación de la calidad y la cobertura de la educación, y en 15 años vas a tener que el 75% de tu fuerza de trabajo va a ser analfabeto funcional. Y esto es gravísimo para el país. Entonces creo que hay que tomar conciencia, no es solo en la provincia de Buenos Aires, pero sí en la provincia de Buenos Aires. Creo que uno de los principales desafíos es la recuperación educativa como parte de los procesos de reintegración de los sectores marginados. Santiago, Alcira dice educación. ¿Vos cuál desafío de Axel crees que es el más duro? Yo creo que el desafío más grande es salir del paradigma de la inclusión para empezar con el paradigma de la integración. Creo que mientras nosotros... ¿Cuál es la diferencia? Que la inclusión contiene dentro de sí un concepto de centro-periferia, con lo cual el conurbano queda permanentemente invisibilizado. Muchas de las prácticas sociales que se dan en el seno del conurbano son propias, son genuinas y merecen un tratamiento identitario que es distintivo. Nosotros somos los que vivimos en el conurbano bonaerense. Ya llevamos en este periodo 24 años sin gobernadores propios. Daría la impresión de que no tenemos la posibilidad de ser gobernado por nadie nacido y criado en la provincia de Buenos Aires. El valor distintivo de Axel en esta etapa me parece que tiene que ver con un reconocimiento inicial que lo hace salir a patear la provincia de Buenos Aires desde un sentido de decir, bueno, quiero conocer el territorio. Con humildad, ¿no? Claro, digo... No me animo a decir que hemos tenido gobernadores advenedizos, pero hemos tenido gobernadores que de alguna manera daban la impresión de bajar del centro hacia la periferia para explicarle a los bonaerenses cómo debían ser gobernados. Es un mecanismo de inclusión. Debería preguntarle a los bonaerenses si efectivamente queremos ser incluidos en un esquema cultural que no nos contiene o integrado en políticas de Estado que son más propias de lo que reclamamos como bonaerenses. ¿Cómo se logra esa integración? Yo creo que tiene que ver con un reconocimiento de... A ver, el desafío de Axel es recuperar los sueños de la clase media. Obviamente hay una emergencia que está puesta arriba de la mesa y, como bien decía Alcira, está dada por todos los indicadores que son graves, que son inéditos, y en el video que nos antecedió, de alguna manera está marcado y hasta suena frívolo decir recuperar los sueños de la clase media. Pero mientras nosotros, en nombre de un movimiento nacional y popular, no logremos recuperar los sueños de la clase media, el centro de la periferia se va a seguir comportando como el centro. Es decir, nosotros tenemos, la vecina de Ramos Mejía debería comportarse más como un vecino de Matanza que como un vecino de Capital Federal. El vecino del centro de Loma de Zamora debería comportarse más como un vecino de Loma de Zamora que como un vecino de Capital Federal. Pero como la referencia, ese contraste está expresado como fractura, ¿sí?, los centros tienden a comportarse como centros. Entonces nosotros perdemos la posibilidad de disputar los sueños de la clase media. Y si no podemos disputar los sueños de la clase media, no podemos volver a hablar de movilidad social y le dejamos a los movimientos nacionales solo la posibilidad de hablar de emergencia. Está bueno, interesante. ¿Gabriel? Yo creo que hay varios. Uno primero es la seguridad alimentaria. Hay un problema de hambre y de calidad de alimentación en todo el país y es bastante fuerte en el Gran Buenos Aires y ahí hay que aprovechar toda la infraestructura y las organizaciones sociales para asegurar la alimentación de niños y niñas y también de familias adultas. La segunda es la cuestión productiva. La mayoría de los pobres, más o menos alrededor de la mitad de la población del conurbano es pobre, 40 y algo %, trabajan. Y esto quiere decir que es necesario, por un lado, trabajar en la implementación y complementación de ingresos vía las transferencias condicionadas, mejorando su papel, eso lo va a hacer más la nación, pero también aprovechar todo lo que es la capacidad productiva que tiene la provincia y algo central, y yo creo que en eso Axel es sensible, la economía popular que ha desarrollado tanto su organización en el Gran Buenos Aires de manera muy impresionante, aprovechar todo el piso que permite la economía popular para, a partir de ahí, integrarlas en los circuitos de producción, integrarlas en las compras del Estado, para, a partir de ahí, poder mejorar, el ingreso de los sectores populares, porque, como te decía, una gran mayoría de los hogares trabajan y aún así son pobres. Entonces hay una cuestión central. Y hay dos cuestiones importantes. Ahora está comenzando una huelga de hambre pacífica de los presos y presas de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, algo que en general no es visible. Hay alrededor de 50.000 presos. ¿Puedo decir que esto te pregunto, suele pasar para la época de Navidad, ¿no es cierto? Sí, pasó ahora. ¿O tiene que ver con el cambio de gobierno o qué? No lo sé. Está empezando, yo creo que es un intento de hacer visible algo que está casi invisibilizado, que es la situación de los presos del sistema más importante del país, que es el provincial de la provincia de Buenos Aires, que el servicio penitenciario bonaerense, que se ha incrementado por políticas de la provincia de mayor encarcelamiento, y hay una situación de hacinamiento y de respeto a los derechos humanos muy importante, y también va a tener alguna cuestión a mirar con seguridad, y ahí
en un gabinete de provincia que es muy interesante. Hay algunos nombres que no resultan muy interesantes, como Sergio Berni en Secretaría de Seguridad de la provincia, que no tiene, digamos, los mejores antecedentes para los que estamos muy preocupados por la cuestión de derechos humanos. El tema cárceles va a ser materia de Julio Alac, ¿no es cierto? El ministro de Sí. Justicia. De él va a depender. También, la construcción de cárceles famosa, ¿no? Que nunca se Sí, llevó yo adelante. diría lo contrario. Tenés la mayoría de los presos sin condena, tenés una gran mayoría por totalmente, delitos que no una son vergüenza. violentos, entonces más bien sería ir hacia políticas más modernas y más acorde con el paradigma de un gobierno que apoyamos, que es respecto a los derechos humanos. Otro tipo de... Es momento de hacer alguna reforma en la política penitenciaria, que es uno de los últimos, digamos, resquicios donde la democracia ha menos integrado. Sí. Sí, tomando Sí, lo Alcina. que él dice, vos fíjate que si en el sentido de procesos de integración educativa, se puede potenciar la economía social a través de cooperativas que comiencen a producir, porque una de las cosas para integrarlos van a necesitar guardapolvos, zapatillas, buzos, pullover, pantaloncitos, y pantalones. Bueno, lo textil, dice Daniel Arroyo, es lo primero que hay que Bueno, impulsar. pero vos impulsás eso y haces compra del Estado provisto por cooperativas de la economía popular, que a su vez saben que tienen esas compras, vos le garantizás con universidades o con apoyo técnico la calidad, y eso te genera un círculo virtuoso de potenciación de los ingresos y trabajo, y a su vez preparación y posibilidades para los chicos que ingresen, porque en muchos casos los padres no los envían a la escuela porque no tienen para zapatillas o no tienen para delantales, y situaciones mínimas. Entonces yo creo que se puede hacer ahí con no demasiada inversión, círculos se impulsa virtuosos de fácil producción. la economía popular porque ya la tenés. Claro, y sobre todo con compras del Estado Totalmente. destinadas a... Ahora, quiero ir un poquito a lo político con Santiago, con respecto a un típico problema que tienen los gobernadores del mismo signo político que el presidente, ¿no? Que muchas veces tienen esta dificultad de, bueno, si me pongo muy duro y defiendo los derechos de los bonaerenses, entro en conflicto con un gobierno que es del mismo signo político. Me parece que le pasó a Scioli, le pasó a María Eugenia Vidal también. En este caso también van a tener el mismo signo político. Es difícil la posición del gobernador. ¿Hasta dónde tiene que tensar la cuerda con el presidente para conseguir los fondos que le corresponden a la provincia y poder hacer mucho más de esto, ¿no? Yo creo que el primer rol que tiene que defender el gobernador es el bienestar de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Esto, si bien es un lugar común, me parece que también va a marcar el ritmo de la negociación que tenga con el Poder Ejecutivo Nacional. Creo que si bien la situación política de Axel hace que tenga cierta primavera o cierto bienestar en la relación con el presidente de la Nación, me parece que las urgencias de la provincia de Buenos Aires van a ir marcando el ritmo de una gobernación que los primeros 6 meses va a decidir su futuro. Creo que en ese sentido no es solo la relación que puede establecer con el Poder Ejecutivo Nacional, sino también la relación que establezca para abajo con los intendentes. Pues me parece que la atención que tiene que administrar es una atención bivalente. Por un lado, insisto, lo que tiene que ver con la presidencia de la Nación, pero por otro lado, el tipo de relación que va a establecer con los municipios y de qué manera transversalmente va a intervenir en la política de cada uno de los municipios. Creo que las recetas de gobernadores que han sido condescendientes con el Poder Ejecutivo Nacional, aún siendo del mismo signo político, no han traído buenos resultados ni para el Poder Ejecutivo ni para la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Gabriel, para cerrar ya y agradeciéndoles a todos, por supuesto, ¿cómo ves este desafío? Creo que ese desafío es central, como lo gobernador Santiago. Creo que hay una cuestión ahí interesante, y también creo interesante traerlo a la mesa, que es la cuestión de las obras de mejoramiento de las condiciones de vida, sobre todo en el tercer cordón del conurbano, que es algo que es una gran demanda, que es algo que también es un gran déficit, que no es fácil, que es caro, por supuesto, y que ha habido algunos avances en las últimas gestiones, y que es un momento de, digamos, de austeridad económica. Es importante encontrar las maneras y quizá la articulación con la economía popular puede ser uno de esos caminos para continuar trayendo mejoras a la situación de los habitantes, sobre todo del tercer cordón, del segundo cordón de Gran Buenos Aires. Y hay una cuestión central que también actúa políticamente con los intendentes y con las condiciones de vida de la población. Sí, yo quisiera agregar solamente muy Sí, rápido. Alcina, y ya nos vamos porque hay nos que corre tener la tanda. mucha inteligencia y grandeza porque el mundo está estallando. Vos fíjate todas las crisis en el sector occidental, lo que Francia, el movimiento ahora de las sardinas en Italia, está estallando la NATO por la confrontación entre las potencias, Colombia, Chile. Digo, es un momento para el cual tener mucha grandeza e inteligencia para las decisiones que se vayan tomando y no entrar en confrontaciones que nos pueden hundir a todos, ¿no? Totalmente. Eso me A parece los tres importante. muchísimas gracias. No, por favor. Han sido muy amables. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa, pero cuando volvamos
un cura en Opción por los Pobres, nos cuenta cómo se está viviendo este momento en los barrios más carenciados.